Hola, soy Marcos, tengo 32 años y esta historia es sobre cómo descubrí que, para mis padres, no siempre somos tratados por igual. Mi hermano menor, Santiago, parece ser el favorito de la familia. Todo comenzó de la manera más inocente. Estaba teniendo una de esas llamadas casuales con mi mamá, poniéndonos al día. Me contó cómo estaba todo, cómo habían arreglado algunas cosas en la casa de la playa y de repente dejó caer. Santiago está disfrutando mucho la casa, se ha adaptado muy bien. Me congelé un momento. ¿Adaptado? ¿Qué quería decir con eso? Le pregunté a qué se refería, y fue entonces cuando soltó que Santiago, mi hermano menor, se había mudado allí hace unos meses. Y no solo eso, lo estaba haciendo gratis. Al parecer, lo habían dejado vivir en la casa para que tuviera un espacio tranquilo mientras decidía qué hacer con su vida. Mi cabeza dio vueltas. La casa de la playa está en las afueras de la misma ciudad donde vivo. Me encontraba en un apartamento caro que apenas podía costear, sacrificando cenas, salidas y hasta ahorros para no atrasarme con el alquiler. Nunca se me pasó por la cabeza que esa casa estuviera disponible para algo más que vacaciones familiares ocasionales. ¿Por qué no me ofrecieron a mí mudarme allí también? ¿Por qué mi hermano tenía ese privilegio sin ni siquiera pedirlo? Intenté mantenerme sereno en la llamada, pero la incomodidad se apoderó de mí. Le pregunté de manera casual cuánto tiempo llevaba Santiago en la casa y si estaba pagando algo. Mi mamá, sin el menor rastro de culpa, me dijo que no pagaba nada porque la casa es de la familia. Sentí un nudo en el estómago. Si la casa es de la familia, ¿por qué nunca fue una opción para mí? Después de colgar, me quedé mirando la pared por un buen rato. Las preguntas no dejaban de rondar por mi cabeza. ¿Cuándo se decidió esto? ¿Por qué nunca me preguntaron si quería mudarme? ¿Acaso mis padres no sabían lo difícil que era para mí vivir solo y mantenerme a flote? Lo único que sabía en ese momento era que algo dentro de mí había cambiado. Algo que no sabía si iba a poder ignorar. Sentí una mezcla de incredulidad y enojo. Siempre había asumido que mis padres trataban de ser justos con nosotros dos, pero esta situación dejaba claro que no era así. Traté de decirme a mí mismo que no debía hacer un escándalo por esto, pero en el fondo ya sabía que esto iba a ser un problema, que no podría dejar pasar fácilmente. Después de descubrir que Santiago estaba viviendo gratis en la casa vacacional, empecé a ver todo de otra forma. Cada cuenta que pagaba, cada día que me tocaba hacer malabares para estirar el sueldo, era una nueva razón para sentirme resentido. La peor parte era que no sabía si debía hablar de esto con mis padres o guardar silencio. ¿Iba a parecer un caprichoso si me quejaba? ¿O tenía derecho a sentirme así? Empecé a notar detalles que antes dejaba pasar. Cada vez que hablaba con mi mamá, ella se mostraba preocupada por el futuro de Santiago. Lo habían dejado mudarse a la casa porque, según ellos, necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo. Él acababa de dejar su trabajo porque, según decía, no le llenaba. Y mientras tanto, yo me mataba en una oficina de 9 a 6 para pagar un alquiler absurdo. Mis padres ni siquiera mencionaron mi situación. Nunca me preguntaban cómo iba con los gastos o si necesitaba apoyo. Solo escuchaba sobre los planos espirituales de Santiago y cómo la casa vacacional le estaba ayudando a reconectarse con lo que realmente quería hacer. Reconectarse, por favor. Mientras él meditaba junto al mar, yo contaba los días hasta la siguiente quincena para poder comprar comida y gasolina. Lo peor llegó cuando, un sábado por la mañana, vi en Instagram una foto de Santiago desde la terraza de la casa. La descripción decía algo como, desayuno con vista, viviendo la buena vida. Sentí que algo dentro de mí explotaba. No podía entender cómo tenía el descaro de presumir su nueva vida mientras yo seguía pagando alquiler en la misma ciudad. Todo esto mientras él ni siquiera movía un dedo para costar nada. Ese día no pude aguantar más. Le escribí un mensaje a mi mamá, tratando de sonar lo más calmado posible. Le dije que estaba sorprendido de que Santiago pudiera vivir en la casa vacacional sin pagar, y que, honestamente, me parecía injusto que él tuviera esa oportunidad mientras yo nunca la tuve. Pensé que al menos entendería mi punto de vista. Lo que recibí de vuelta
Fue un mensaje que hizo que me hirviera la sangre. Mi mamá me respondió con un tono que casi podía escuchar a través del teléfono. No es un gran problema, hijo. La casa siempre estará disponible para los dos. Si quieres vivir allí también, solo tienes que pedirlo. ¿Que solo tenía que pedirlo? Como si fuera tan sencillo. ¿Cómo se suponía que iba a dejar todo ahora? Romper el contrato de alquiler y mudarme sin más a una casa en la que claramente nunca pensaron en mí desde el principio. Era evidente que la prioridad había sido Santiago desde el comienzo. Y yo, una vez más, quedaba como el hijo independiente al que nunca había que preocuparse por ayudar. Esa respuesta me dejó más frustrado que nunca. No solo minimizaban lo que sentía, sino que me hacían sentir como si estuviera siendo problemático por expresar mi molestia. A partir de ese momento, me di cuenta de que este asunto era más profundo de lo que parecía. No se trataba solo de la casa. Era la manera en que mi familia me hacía sentir invisible. Después del mensaje de mi mamá, no pude sacudirme la sensación de que, por más que intentara hablar del tema, nunca lo entenderían. Mi familia siempre había tenido esa idea de que yo era el responsable, el que no necesitaba ayuda. Desde que éramos pequeños, Santiago siempre fue el que requería más atención. Él era el niño soñador e indeciso. Yo, en cambio, el práctico, el que sabía lo que quería desde temprano. La dinámica familiar quedó aún más clara durante una reunión que tuvimos en casa de mis padres unas semanas después. Fui porque sabía que Santiago estaría allí y quería ver si lograba sacar el tema de forma casual, sin causar una pelea. Como era de esperarse, mi hermano apareció relajado y sonriente, bronceado por los días en la playa. Mientras yo llegaba con la corbata en el bolsillo después de un largo día en la oficina, él hablaba de los libros que estaba leyendo y de cómo el tiempo en la casa le estaba ayudando a reconectar con su propósito. Parecía que vivía en un retiro espiritual permanente, y lo peor de todo era que mis padres lo celebraban como si fuera un logro increíble. Durante la cena, papá comentó en voz alta: «Es tan bueno que Santiago se tomó este tiempo. No todo el mundo tiene el valor de hacer una pausa para replantarse su vida». Sentí una punzada de enojo. ¿Y qué había de mí? ¿Dónde estaba el reconocimiento por haberme mantenido a flote, trabajando sin parar y pagando mis propias cuentas? Al parecer, para ellos era más admirable tomarse un respiro que mantener la constancia y responsabilidad. Intenté ignorar la conversación, pero la comparación constante era agotadora. Santiago podía permitirse ser el hijo que vivía al día, mientras yo cargaba con la expectativa de ser siempre el que tenía todo bajo control. ¿Por qué nadie veía que esa presión también me pesaba? Cuando mencioné casualmente que el alquiler de mi apartamento había aumentado, esperando al menos una pequeña muestra de empatía, mi mamá respondió: «Bueno, tú siempre has sabido cómo manejar esas cosas». Era como si, por haber elegido ser independiente, mi familia hubiera decidido que ya no merecía apoyo. Esa noche volví a casa sintiéndome más solo que nunca. No era solo la casa vacacional lo que me molestaba, era la sensación de que, en los ojos de mi familia, yo nunca necesitaba nada. Habían asumido que yo podía con todo, y eso me dejó en un lugar donde ni siquiera sabía cómo pedir ayuda sin parecer débil o desagradecido. Me di cuenta de que esta situación no se resolvería simplemente pidiendo mudarme a la casa. Había algo mucho más profundo: la desigualdad emocional que siempre había existido entre Santiago y yo. Después de aquella cena, la frustración que había tratado de contener se convirtió en un peso insoportable. Sentía que todo lo que hacía no era suficiente. Yo trabajaba sin descanso para mantenerme, mientras Santiago vivía como si la vida fuera una gran aventura. Mis padres lo aplaudían por tomarse un descanso, mientras a mí me trataban como si ya no tuviera derecho a necesitar ayuda. La gota que colmó el vaso llegó un viernes por la tarde. Recibí una carta de la administración de mi edificio notificándome que el alquiler subiría nuevamente. La cifra era ridícula, y aunque podía cubrirla, significaba renunciar a cualquier tipo de ahorro o incluso a salir de los fines de semana. Me sentía atrapado. Sabía que no era sostenible seguir así por mucho más tiempo. Esa noche decidí que no podía seguir guardando silencio. Tenía que hablar con mis padres.
aunque eso significara causar molestias. Tomé el teléfono y llamé a mi mamá. Traté de mantener la calma, pero las palabras salieron atropelladas. No es justo que Santiago viva gratis mientras yo me estoy ahogando con el alquiler. Esperaba una respuesta comprensiva, algún tipo de reconocimiento, pero lo que recibí fue lo contrario. Mi mamá se mostró a la defensiva, como si mi molestia fuera de un ataque personal. Tú siempre has sido independiente, hijo. Pensamos que no necesitabas nada. Esa frase fue como un golpe en el estómago. No se trataba solo del dinero. Se trataba de que nunca habían pensado en mí de la misma forma en que pensaban en Santiago. ¿Por qué mi estabilidad era vista como una excusa para no preocuparme por mí? Mi frustración se transformó en una mezcla de tristeza y enojo. Llamé a Santiago esa misma noche para hablar del tema directamente con él. No quería ser grosero, solo quería entender por qué pensaba que era normal aprovecharse de la casa mientras yo estaba pasando dificultades. Pero en lugar de disculparse o mostrar empatía, Santiago minimizó todo el asunto. No sabía que te molestaba tanto, pero no es mi culpa que tú prefieres vivir en la ciudad. Esa respuesta fue devastadora. No solo me hizo sentir que mi enojo no importaba, sino que también dejaba claro que él nunca había considerado el impacto de sus acciones. Me di cuenta de que, para Santiago, vivir gratis en la casa era simplemente una oportunidad más de la que sacar provecho, sin preocuparme por las consecuencias para los demás. Esa noche apenas dormí. Me quedé dando vueltas en la cama, tratando de decidir qué hacer. Por primera vez me pregunté si valía la pena seguir sosteniendo la relación con mi familia tal como estaba. Había una desigualdad que iba más allá del dinero. Se trataba del lugar que cada uno ocupaba en la familia, y el mío parecía ser siempre el de el fuerte, el que no necesitaba nada. Me di cuenta de que no podía seguir esperando que ellos cambiaran por sí solos. Si quisiera que algo cambiara, tendría que poner límites, aunque eso significara distanciarme de mi familia durante un tiempo. Después de esa noche llena de insomnio y desilusión, comencé a evaluar mi vida y la relación con mi familia. Había pasado tanto tiempo tratando de complacer a mis padres y mantener la paz que olvidé lo que realmente significaba cuidar de mí mismo. La imagen de Santiago disfrutando de la casa vacacional mientras yo luchaba con el alquiler se convirtió en un recordatorio constante de que necesitaba un cambio. Decidí que era momento de hablar con ellos nuevamente, pero esta vez mi enfoque sería diferente. No iba a suplicar ni a llorar por atención. Iba a ser firme y directo. Me preparé para una conversación que sabía que podría ser dolorosa, pero que era necesaria. Una semana después, nos reunimos en casa de nuestros padres. Sentía que mis nervios estaban a flor de piel, pero estaba decidido. Cuando les dije que necesitaba hablar sobre la situación, noté que mi madre se tensó de inmediato. Comencé explicando cómo me sentía, compartiendo mis frustraciones y la sensación de desequilibrio que había experimentado en nuestra familia. Les conté que, aunque había elegido vivir en la ciudad y enfrentar mis responsabilidades, eso no significaba que no necesitara apoyo emocional. Mis palabras parecían caer en oídos sordos. A medida que hablaba, la reacción de mis padres era cada vez más defensiva. Se sintieron atacados. Santiago, que estaba allí, se cruzó de brazos y no hizo más que rodar los ojos. No entiendo por qué estás tan molesto. Siempre has sido el que se las arregla solo. Era como si me estuvieran diciendo que había algo mal en querer ser escuchado. Sentí que, en lugar de abrir un diálogo, estaba levantando muros más altos. Finalmente, llegué al punto más crucial de mi discurso. Necesitaba espacio. Hablé sobre la idea de mudarme temporalmente, quizás a otra ciudad, para distanciarme un poco y darme el tiempo necesario para encontrar un nuevo camino. Tenía que salir de esa dinámica en la que me sentía atrapado, incluso si eso significaba alejarme de la familia que amaba. El silencio que siguió fue abrumador. Mi madre rompió la tensión con un llanto incontrolable. Ella creía que estaba abandonando a la familia, mientras que yo solo estaba tratando de encontrar mi propia paz. Santiago se quedó callado. Su actitud se había transformado en confusión. Cuando finalmente salí de casa, me sentí aliviado y al mismo tiempo devastado.
Había hecho lo que creía correcto para mí, pero el costo emocional era alto. Había perdido la conexión con mi familia, aunque sabía que era necesario para sanar. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Hice las maletas y decidí mudarme a un apartamento más pequeño en una ciudad cercana, donde los alquileres eran más accesibles. Era un nuevo comienzo, pero también un camino lleno de incertidumbres. Me perdí en el trabajo y en nuevos proyectos, y aunque la libertad que sentía era abrumadora, también había un vacío que no podía ignorar. Reflexioné sobre mi decisión, y aunque el dolor de la separación me afectaba, también comprendí que necesitaba este tiempo para crecer y reconectar conmigo mismo. Estaba claro que la dinámica familiar nunca cambiaría a menos que yo hiciera un cambio drástico. Así que, en lugar de sentirme culpable, decidí abrazar la nueva vida que había comenzado a construir. Este viaje no solo se trataba de salir de una situación incómoda, se trataba de aprender a valorarme, a establecer mis propias necesidades, ya encontrar la fortaleza para luchar por lo que realmente quería en la vida. Mientras miraba por la ventana de mi nuevo apartamento, me di cuenta de que, aunque el camino por delante era incierto, también estaba lleno de posibilidades.